Buenas tardes, mi nombre es Wilmary González, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro del Derecho Civil y Obligaciones en el Interanual 2016. En esta ocasión les voy a hablar sobre la transmisión de las obligaciones. En el presente tema nos vamos a referir a la teoría de la transmisión de las obligaciones, teoría que se encarga de estudiar la continuidad de la obligación entre personas distintas a los sujetos que inicialmente constituyeron esta relación obligatoria, con la particularidad de que la obligación en sí misma no experimenta ningún cambio o modificación. Entonces podemos entender por transmisión de las obligaciones la actitud de la obligación para cambiar de titulares, bien sea activos o pasivos, sin alterar su esencia, permaneciendo una obligación y la misma obligación. Recordemos que la relación obligatoria genera al deudor el deber de cumplirle al acreedor la prestación que se deriva de aquella. Entonces, se dice que la relación obligatoria genera un débito para el deudor. Pero por otro lado, la relación obligatoria genera para el acreedor el derecho a que el deudor le cumpla a la prestación que se deriva de ella. Entonces se dice que en el acreedor tiene un crédito en contra del deudor. Se puede decir que es un derecho de crédito. En consecuencia, lo normal es que el débito sea cumplido por el deudor, originándolo y que el crédito ingrese al patrimonio del acreedor originario, pero como consecuencia de la transmisión de las obligaciones. El débito puede ser transmitido del deudor originario a otro sujeto y el crédito puede ser transmitido del acreedor originario a otro sujeto, por la sencilla razón de que ambos constituyen elementos del patrimonio susceptibles de ser transmitidos entre sujetos de derecho. Tenemos las clases de transmisión. La transmisión de las obligaciones, vale decir, la transmisión tanto el débito como el de crédito, se puede producir por dos grandes causas. La primera es por actos entre vivos y la segunda por actos mortis causa. La obligación por actos mortis causa se toma como ejemplo la herencia y por actos entre vivos se toma como por ejemplo una sucesión o una cesión de un patrimonio. En el presente tema solo vamos a tratar a fondo o nos vamos a referir a la transferencia por actos entre vivos o la transmisión por actos entre vivos, que es el estudio de la transmisión por actos mortis causa, es ajeno a esta materia. La transmisión por actos entre vivos es el modo más frecuente de transmisión. En ella se abarcan todos aquellos casos en que una persona adquiere un bien o un derecho de otra mediante un acto jurídico válido. Vale decir una donación, una venta, una cesión o cualquier otro acto en que implique la enajenación de un derecho. La doctrina distingue dos tipos de transmisión de las obligaciones por actos entre vivos. Tenemos la transmisión activa y la transmisión pasiva. La transmisión pasiva consiste en la transmisión de la obligación en su aspecto pasivo, lo que significa que es el deudor quien transmite su débito a un tercero. Este tipo de transmisión se caracteriza por el hecho de que el deudor por su sola voluntad no puede transmitir su débito válidamente a un tercero. Para ello requiere el consentimiento por parte del acreedor, aunque exista el consentimiento del tercero. Esto es lo que se denomina en doctrina la limitante en la transmisión pasiva. El fundamento de esta limitante es el hecho de que en la plena potencialidad y solvencia patrimonial del deudor, porque tiene conocimiento de su patrimonio, y el deudor transmite su débito sin el consentimiento del acreedor. Sería permitir que cualquier deudor siempre tenga la posibilidad de no cumplir o de dar su débito a cualquier tercero insolvente. Por eso existe una excepción a esta limitante, que es cuando el deudor fallece y en virtud de ello los débitos de este se transmiten a sus herederos, con las excepciones pautadas anteriormente, por lo cual sale favorecido el acreedor, porque los herederos se convierten en sus deudores y pueden responder en el mismo patrimonio, pueden responder con el mismo patrimonio causante y no un patrimonio distinto. Es decir,
responden con el patrimonio que han heredado para así cumplir con la obligación que tenía su padre. La transmisión activa es la cesión de crédito. Consiste en la transmisión del derecho de crédito efectuada por el titular, bien sea el acreedor a un tercero. En la transmisión del crédito no existe ninguna limitante para el acreedor como en la transmisión de débito, fundamentalmente porque la transmisión del crédito no implica ningún perjuicio para los sujetos de la relación obligatoria, es decir, no se ocasiona perjuicio para el acreedor y difícilmente perjudicaría al deudor. Se define la cesión de crédito como aquel contrato de virtud del cual el acreedor, es decir, el que cede, transmite a un deudor o un tercero el cesionario, ya sea un título oneroso o gratuito. Tenemos que un título oneroso es aquel que se da a cambio de dinero y el gratuito es el que no se necesita dinero a cambio. El crédito que tiene contra el deudor, es decir, el cedido, pero también hay que recordar que la transmisión de un crédito no solo se produce a través de la figura de la cesión de crédito, puede darse también por causa de muerte, por subrogación de pago, por delegación subjetiva del acreedor y otras más. Tenemos los elementos de la cesión de crédito. El primer elemento es el elemento subjetivo y el segundo tenemos el objetivo. El elemento subjetivo constituido por los sujetos de la cesión, es decir, el acreedor original, que es el que cede, el nuevo acreedor, que es el cesionario, y el deudor, que es el cedido. Y como elemento objetivo está constituido por el derecho de crédito cedido y como objeto de un contrato que es, al fin y al cabo, para ser válido debe reunir todas las condiciones relativas al objeto de los contratos, es decir, debe ser posible, lícito, determinado o determinable. De conformidad con el artículo 1549 del Código Civil, decimos que puede ser objeto de la cesión un derecho o una acción. En principio, ser cedido, los créditos pueden ser cedidos, pero existen algunas excepciones. La primera excepción es que no pueden cederse aquellos créditos personalísimos, es decir, el crédito personal, como el de un banco, no puede ser cedido a otra persona, los cuales se extinguen con la muerte de su titular. Otro ejemplo podríamos ser la pensión de alimentos o la acción de indemnización de un daño moral. Como segundo elemento tenemos los créditos, cuya cesión prohibida está expresamente en la ley. En caso de muerte de su titular, por ejemplo, el usufructo, el cual se encuentra tipificado en el artículo 619 del Código Civil. Y el tercero tenemos los créditos que no pueden transmitirse por estipulación expresa de las partes. Tenemos también el elemento formal, que del análisis del artículo 1549 del Código Civil dice que no se requiere el cumplimiento de ninguna formalidad para que la cesión de crédito produzca efecto jurídico, ya que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes, recaído sobre el crédito o derecho cedido y el precio, aunque no se haya dado la tradición, lo que significa que se trata de un contrato consensual. Según este artículo, la tradición del título no es un elemento fundamental para el perfeccionamiento de la cesión, sino que constituye el cumplimiento de una obligación que nace del contrato mismo de la cesión. Tenemos efectos de la cesión de crédito. Efectos entre las partes, es decir, el cedente y el cesionario. El primero tenemos la transferencia instantánea del crédito del cedente, el cesionario, al cesionario. Esto por ser la cesión un acto consensual que solamente se perfecciona por las partes, con el acuerdo entre crédito y precio. Como lo vimos anteriormente, en consecuencia el cesionario ocupa el lugar del cedente con iguales derechos y obligaciones, y ese crédito se le transmite al cesionario en las mismas condiciones en que se encontraba cuando su titular era el cedente. El segundo son los accesorios del crédito que se transmiten al cesionario. Entiéndase como accesorios del crédito de conformidad con el artículo 1552 del Código Civil, las cauciones, privilegios o hipotecas. Y como tercero tenemos el cedente responde ante el cesionario de la existencia del crédito a menos que lo hubiese cedido como dudoso o sin garantía. Esto lo tenemos en el artículo 1533 del Código Civil. El número 4 tenemos el cesionario desde el momento de la cesión tiene derecho a tomar medidas conservatorias del crédito que tienden a asegurar el ejercicio futuro
de su derecho. Esto como consecuencia del efecto anterior. El quinto es el efecto en caso de responsabilidad de la solvencia o no del deudor. En relación a estos efectos debemos analizar los artículos 1554 y 1555. De conformidad con el artículo 1554, el cedente no responde de la solvencia del deudor, sino cuando lo ha prometido expresamente y solo hasta que el monto del precio que haya obtenido por el crédito cedido, en caso de que el cedente haya prometido expresamente la solvencia del deudor. Debemos observar lo siguiente de conformidad con el artículo 1555 del Código Civil. Si nada se ha convenido sobre la duración de la responsabilidad, se presume haberla limitado a 1 año, a contar desde la fecha de la cesión, si el plazo del crédito ya estaba vencido. Si el plazo del crédito aún no estaba vencido, el año de la responsabilidad correrá desde la fecha del vencimiento. Si se trata de la cesión de una renta perpetua, la responsabilidad por la solvencia se extinguirá al cumplirse los 10 años de la cesión. Efectos frente al deudor. Como el deudor es considerado un tercero en el contrato de cesión, para que éste surja efectos frente a él debe notificársele la cesión y a partir de allí queda obligado para con el cedente, y es por ello que el deudor puede constreñirlo para que éste cancele, o puede oponer al cesionario todas las excepciones y defensas que tenía contra el cedente. Efecto frente a tercero. Para que la cesión produzca efecto frente a tercero, es necesaria la notificación al deudor de la cesión, de conformidad con el artículo 1550 del Código Civil. Por otro lado, tenemos la extinción de las obligaciones. La definición de extinción de obligaciones es cuando se realiza la ruptura del vínculo jurídico que obliga a dos sujetos a terminar con la misma o terminar con la determinada relación de estos. Los sujetos son el acreedor y el deudor. Estos sujetos, el deudor debe comprometerse con el acreedor a cancelar la obligación y así se extingue la misma. Y el acreedor debe exigir su derecho de que el deudor le cancele la obligación. Esto fue todo. Gracias.